Cuando tras la caída del señor Largo Caballero, el socialista Dr. Negrín fue nombrado jefe de gobierno del bando republicano de la Guerra Civil Española, el Dr. Negrín nombró a don Indalecio Prieto ministro de Defensa Nacional. La gestión del señor Prieto se caracterizó por sus pésimas relaciones con el Partido Comunista de España y con el que era su cabeza en el gobierno, el ministro de Instrucción Pública don Jesús Hernández. Poco después de encargarme yo del Ministerio de Defensa Nacional, vinieron a verme antes de la hora del Consejo los dos ministros comunistas, Uribe y Hernández, quienes me dijeron que querían proceder de estrecho acuerdo conmigo. Se concretó su pensamiento en una indicación de Jesús Hernández, manifestándome que si yo no tuviera el temperamento que tengo, acudiría él a mi despacho a traerme las sugestiones del Buró Político del PC sobre los asuntos de la guerra. Contesté a Jesús Hernández que no necesitaba inspiraciones del Buró del PC, que no admitía esa forma de gobernar, y que si el Buró quería iniciar algo con respecto a la guerra, lo podía hacer por conducto de sus dos ministros. Les dije: ustedes se han equivocado si han creído que van a sostener conmigo una lucha como la que sostuvieron con Largo Caballero. Hernández me dijo: mire usted, las verdaderas fuerzas del gobierno somos los comunistas y los socialistas, que acabaremos por fusionarnos. Nosotros, comunistas y socialistas del gobierno, debemos proceder de estrecho acuerdo, tomando nosotros las resoluciones que estimemos convenientes. Yo dije: ustedes me invitan a que a espaldas del resto del gobierno tomemos acuerdos que correspondan al gobierno en pleno. Lo estimo desleal. Según las cartas del señor Prieto que figuran en la fundación que lleva su nombre, sus malas relaciones con el señor Hernández venían desde lejos, pues antaño don Jesús Hernández había intentado asesinarle. Nunca quise parar mi atención en los antecedentes de Jesús Hernández, ni siquiera en la circunstancia de haber planeado en agosto de 1923, un atentado contra mí, que debía realizarse colocando una bomba de dinamita llevada personalmente por dicho sujeto en las oficinas de El Liberal de Bilbao, y que no llegó a consumarse porque la policía, al descubrir en actitud sospechosa frente al Liberal a Hernández y sus cómplices, hubo de sostener con ellos vivo tiroteo. Las malas relaciones entre ambos ministros culminaron con un artículo de don Jesús Hernández publicado en Frente Rojo, donde denunciaba el pesimismo del señor Prieto que podía costarles la guerra. La cuestión fue planteada en el Consejo de Ministros por el ministro de Gobernación, don Julián Zugaza-Goitia, que explicó que había intentado censurar aquel artículo pero no se le había permitido. En el Consejo de Ministros, Zugaza-Goitia dice: este artículo ha sido tachado por la censura, no obstante lo cual, Frente Rojo lo ha publicado. Al pedir explicaciones a Frente Rojo, ha contestado del periódico que tenían órdenes del ministro de Instrucción Pública de que, aun cuando lo tachara la censura, ese artículo se publicase. Vengo a quejarme del desacato que eso supone a mi autoridad. Jesús Hernández respondió: yo soy el autor de esos artículos. Quien ejerce la censura es un funcionario, y un funcionario no puede impedir la publicación del pensamiento de un ministro. No tolero que la censura prohíba expresar mi pensamiento, pues para eso solo tiene autoridad el jefe de gobierno, Dr. Negrín. Finalmente, el Dr. Negrín resolvió aquella cuestión destituyendo al señor Prieto como ministro de Defensa Nacional. En sus memorias, el señor Prieto manifiesta que su destitución fue una maniobra de la Unión Soviética y del comunismo.